El millonario que todos temían en la empresa fue callado por la nueva secretaria, y el motivo es increíble. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Dios mío, susurraba Diana esquivando apresurada a empleados que caminaban como si fueran tortugas. Primer día y ya voy a estrenarme llegando tarde. Perfecto. En la mano derecha llevaba una charola con 2 vasos de café, uno para ella. El otro, un gesto estratégico para ganar puntos con su nuevo jefe. Héctor Navarro, el hombre que, según los comentarios en los pasillos, tenía el carisma de una puerta cerrada y la delicadeza de un limón agrio. Cruzó la recepción intentando regalarle una sonrisa amable a la recepcionista, pero su zapato izquierdo resbaló sobre el piso brillante. La charola tembló, los vasos se tambalearon y, en el intento de salvarlos, perdió todavía más el equilibrio. Fue entonces cuando el destino decidió divertirse. Justo frente a ella apareció un hombre alto, traje impecable, postura imponente, expresión de quien hace que hasta el tiempo se detenga cuando entra en un lugar. Héctor Navarro en persona. Los 2 cafés volaron directamente hacia su pecho y su corbata. El líquido caliente se esparció, tiñendo la tela carísima con un tono marrón que probablemente costaría más que varios meses de renta de Diana. En silencio se apoderó del vestíbulo. Incluso el guardia, que estaba distraído con su celular, levantó la vista esperando el espectáculo. Diana se quedó inmóvil, sintiendo el aire atrapado en los pulmones. Su mirada iba de la mancha en el traje al rostro de él. Héctor bajó la vista hacia su pecho y volvió a mirarla. La tensión en el aire era casi palpable. Entonces, en un impulso poco sensato, soltó. Viéndolo por el lado bueno, ahora combina con su estilo. Es café de primera, no se preocupe. Un murmullo cruzó el ambiente. Él frunció el ceño, apretó la mandíbula. No parecía ser el tipo de hombre acostumbrado o dispuesto a tolerar ironías. Usted, empezó con voz grave y controlada, ¿tiene idea de lo que acaba de hacer? Diana tragó saliva. Derramé café sobre su traje, pero técnicamente mejoré el conjunto. Es café premium. Forzó una sonrisa que ni ella misma creyó. Él parpadeó despacio, como evaluando si ella estaba bromeando o si simplemente era imprudente. Este es un traje hecho a la medida, traído directamente de Italia. Más caro que un año de su salario. Ella mordió su labio inferior. Viéndolo de forma positiva, ahora tiene un aroma irresistible. Un Dios mío apagado se escuchó en algún rincón. Héctor dio un paso al frente. De cerca resultaba aún más intimidante. Su perfume, mezclado con el olor del café, creaba una presencia intensa, casi amenazante. Su nombre, ordenó. Diana Vega. Su nueva secretaria. Él arqueó una ceja. Por un instante algo distinto, quizá curiosidad, pasó por su mirada. Perfecto. Primer día y ya está en mi lista de prioridades. Ella intentó explicarse. Solo quería ser amable y traerle un café, y a mí también, porque las mañanas notó que gesticulaba con la mano manchada de café y se detuvo a medio movimiento. Bien, mejor me callo. Héctor respiró hondo, como intentando controlar su temperamento. Vaya a mi oficina. En 10 minutos. Y lleve un trapo. Dirigió la mirada hacia la charola caída en el suelo. Ella parpadeó, sin saber si hablaba en serio o si estaba probando su paciencia. Entendido, jefe. En cuanto él se alejó, el murmullo regresó. 2 pasantes cuchicheaban emocionados y la recepcionista con una sonrisa discreta comentó. Menos de 10 minutos y ya eres una leyenda. Diana soltó un suspiro. Felicidades, Vega, inicio brillante. El elevador subía más lento que una tortuga con sueño. En cada piso revivía la escena del café en cámara lenta, imaginando lo que vendría. Regaño público, despido inmediato o convertirse en la protagonista de las anécdotas de pasillo. La chica que arruinó el traje del jefe. Al llegar al piso 27, el silencio era tan formal que parecía un tribunal. La puerta de su oficina estaba abierta. Héctor estaba de espaldas, mirando la ciudad por la ventana. Entre, dijo sin volverse. Ella avanzó unos pasos sosteniendo el trapo como si fuera un escudo. Lamento lo del café. Fue realmente un accidente. Solo quería causar una buena impresión. Él se giró despacio. La mancha seguía ahí, pero su mirada no transmitía solo enojo. Había algo analítico, como si estudiara cada detalle de ella. La impresión, Vega, se construye con desempeño, no con... Miró su propio pecho. Bebidas derramadas. Ella sintió. Claro. Entonces supongo que los donas también están fuera de la lista. Él no respondió.
Caminó hasta su escritorio, tomó una carpeta de documentos y la puso frente a ella. Trabajo para hoy. Vamos a ver si es más eficiente escribiendo que sirviendo café. Diana sostuvo la carpeta, manteniendo la postura. Soy excelente escribiendo a máquina y sirviendo café también, cuando el piso no intenta sabotearme. Por un instante juró ver que la comisura de sus labios amenazaba con dibujar una sonrisa, pero fue demasiado rápido para estar segura. Puede irse. Y Vega la llamó cuando ya estaba en la puerta. No derrame nada más sobre mí, o quedará despedida de inmediato. Entendido, dijo ella, saliendo. Al cerrar la puerta, Diana tenía dos certezas. Primera, no le facilitaría las cosas a ese hombre. Segunda, él tampoco se las facilitaría a ella. A la mañana siguiente del episodio del café, Diana llegó decidida a demostrar que era más que una empleada torpe. Pero Héctor Navarro tenía otros planes. A las 8 en punto, apareció en su escritorio con una expresión que mezclaba autoridad y algo que parecía diversión contenida. Buenos días, Vega. Espero que haya dormido bien, porque hoy será desafiante. Ella levantó la vista de la computadora, preparada para lo peor. Buenos días, señor Navarro. Estoy lista para cualquier cosa. Él puso una carpeta gruesa sobre su escritorio. Necesito que transcriba este informe de 300 páginas, para las 2 de la tarde. Diana parpadeó lentamente. Son las 9 de la mañana. Esos son 5 horas para 300 páginas. Matemáticas impresionantes, comentó él con un tono seco. Imagino que no será problema para alguien tan competente. Ella tomó la carpeta, sintiendo el peso. Claro que no. Me encantan los retos imposibles por la mañana. A las 10:30, Héctor volvió. Vega, necesito que reorganice todos los archivos del almacén, por orden alfabético, cronológico y de relevancia. ¿Al mismo tiempo que escribo el informe? Multitareas es una habilidad valiosa en el mercado. Diana respiró hondo. Entiendo. ¿Algo más? ¿Tal vez quiera que pinte el edificio también? Interesante sugerencia. Lo pensaré. Cerca del mediodía apareció de nuevo, esta vez con un pedido que la hizo cuestionar su propia cordura. Vega, necesito un clip plateado. Solo uno. Ella dejó de escribir y lo miró. ¿Un clip plateado? ¿Solo uno? Exacto. Es para una presentación muy importante. Tiene que ser plateado, no dorado, no de colores. Plateado. Diana ladeó la cabeza. Señor Navarro, usted sabe que hay un almacén lleno de clips a 3 metros de su oficina, ¿verdad? Lo sé. Pero necesito que encuentre el perfecto. Ella guardó el documento, se levantó de la silla y caminó hacia él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Usted sí quiere verme renunciar, ¿verdad? No sé de qué habla, respondió él, pero había un brillo sospechoso en su mirada. Diana desapareció por una hora. Cuando regresó, Héctor estaba en su oficina revisando contratos. Tocó a la puerta. Adelante, dijo él sin levantar la vista. Diana entró cargando una caja grande. Sin rodeos, volcó el contenido sobre su escritorio. Miles de clips plateados cayeron como confeti mágico, cubriendo cada centímetro de la superficie de madera de importación. Papeles volaron, plumas rodaron, y el ruido fue tan fuerte que hasta los empleados del piso de abajo debieron escucharlo. Héctor levantó la vista lentamente, viendo su escritorio convertido en un mar plateado de clips. En medio del desastre, Diana dejó una nota escrita a mano. Los encontré todos. No es necesario que me lo agradezca. Problema resuelto, dijo con el tono más profesional posible. Ahora tiene opciones. Durante unos segundos, él solo observó el caos. Luego, algo extraño ocurrió. La comisura de su boca se curvó ligeramente hacia arriba. Vega. ¿Sí, señor Navarro? Sabe que tendrá que limpiar esto, ¿verdad? Claro. Justo después de terminar el informe de 300 páginas, reorganizar el almacén y pintar el edificio. Esta vez, ella estuvo segura de haber visto una sonrisa genuina, rápida, pero real. Al día siguiente, Diana llegó más temprano. Héctor siempre tomaba café a las 8:15, religiosamente. Ella lo sabía, porque había comenzado a observar sus hábitos con atención estratégica. Cuando él entró a la cocina, esperando encontrar su taza de porcelana blanca con café negro sin azúcar, se topó con algo completamente distinto. Una charola de donas coloridas estaba en lugar del café. Cada una tenía glaseado formando letras que juntas componían frases. La primera decía, los líderes inspiran. La segunda, los jefes agrian. La tercera, buenos días, jefe. Carlos, el empleado de limpieza, pasó en ese momento y casi tiró el balde al ver la escena. ¡Ay, Dios mío!, murmuró apurando el paso. Héctor tomó una de las donas leyendo el mensaje. Diana apareció en la puerta de la cocina, fingiendo total sorpresa.
Oh, señor Navarro, ¿cómo está su mañana? Educativa, respondió él, mordiendo la dona que decía los jefes agrian. ¿Quién hizo esto? No tengo idea. Tal vez fue obra del hada de las donas motivacionales. Él masticó despacio, manteniendo el contacto visual. Esa hada tiene un sentido del humor peculiar. Dicen que las mejores hadas son las más creativas. Laura, de contabilidad, pasó por el pasillo y vio a los dos en la cocina. En segundos la noticia se regó como pólvora. La nueva secretaria está provocando al jefe con donas. Durante el almuerzo, los empleados cuchicheaban animados en los grupos de WhatsApp. Apuesto a que no dura una semana, escribió Miguel de Finanzas. Yo le doy 2 días, respondió Carla, de Recursos Humanos. 5 pesos a que aguanta el mes, se arriesgó Rosa, de Recepción. Hasta Joaquín, el guardia, se unió a la apuesta. 20 pesos a que logra hacerlo reír antes de que la despidan, tecleó, causando una pequeña revolución en el grupo. Toda la tarde, pequeños grupos se formaban en los pasillos. El ambiente, que antes era tenso y silencioso, ahora hervía de expectativa. Por primera vez en años, los empleados tenían algo interesante que seguir. Diana, por supuesto, sabía exactamente lo que estaba pasando. Al pasar por recepción, escuchó a Rosa susurrando por teléfono. No, mija, es en serio. Le llenó el escritorio de clips y todavía le mandó donas con frases irónicas. A las 5 de la tarde, Héctor llamó a Diana a su oficina. Ella entró esperando la reprimenda final. Siéntese, dijo señalando la silla frente a su escritorio. Ella obedeció, cruzando las manos sobre el regazo. Sé que está enojado por las donas. No estoy enojado, la interrumpió. Estoy intrigado. Diana parpadeó. ¿Intrigado? La mayoría de los empleados hacen lo que les pido sin cuestionar. Usted hace exactamente lo que pido, pero de una forma que me hace cuestionar por qué lo pedí. Ella inclinó la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? Aún no estoy decidiendo. Héctor se recargó en la silla, observándola. Mañana quiero el informe de expansión en mi escritorio a las 9, sin trucos, sin clips, sin donas. Entendido. Solo trabajo serio y eficiente. Exacto. Diana se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta. ¿Señor Navarro? ¿Sí? ¿La dona estaba rica? Tardó en responder y cuando lo hizo había algo distinto en su voz. Sorprendentemente, sí. Cuando ella salió, Héctor se quedó solo en su oficina, mirando por la ventana. Por primera vez en meses no pensaba en números, contratos o reuniones. Pensaba en cómo una empleada había logrado transformar su rutina predecible en algo completamente inesperado, y en secreto estaba disfrutando de ello. Abajo, en el vestíbulo, Joaquín actualizó el grupo. Amigos, creo que vamos a tener que subir las apuestas. Esto va a durar más de lo que imaginamos. La guerra había comenzado oficialmente, pero ninguno de los dos sabía que en el fondo ambos ya se estaban divirtiendo más de lo que querían admitir. A la mañana siguiente, Diana llegó a la oficina con una carpeta perfectamente ordenada y una sonrisa decidida. Hoy sería diferente. Nada de clips, donas o provocaciones. Solo trabajo profesional e impecable. A las 8:30, Héctor pasó por su escritorio usando su traje azul marino más intimidante, ese que hacía que hasta los ejecutivos más experimentados tragaran saliva. Vega, tenemos una reunión con inversionistas a las 10. Necesito que prepare café para 8 personas y organice las carpetas de presentación. Claro, señor Navarro. ¿Alguna preferencia específica para el café? Preguntó ella manteniendo un tono profesional. Él la miró con desconfianza, como esperando alguna trampa. Café normal, sin creatividad. Entendido. Café convencional y sin personalidad como pidió. Su mirada se estrechó, pero solo asintió y se fue a su oficina. A las 9:45, la sala de juntas ya estaba lista. Mesa brillante, sillas alineadas, material ordenado y café aromático servido en tazas de porcelana. Diana había trabajado con precisión militar. Los inversionistas comenzaron a llegar, hombres y mujeres elegantes, con portafolios costosos y expresiones serias. Entre ellos estaba don Roberto Mendoza, un señor de cabello canoso conocido por su humor ácido y su habilidad para desarmar presentaciones en segundos. Héctor entró a la sala transmitiendo seguridad, saludando a cada inversionista con apretones de mano firmes y sonrisas calculadas. Damas y caballeros, gracias por dedicar su tiempo a Navarro Enterprises. Estoy seguro de que nuestra propuesta de expansión les impresionará. Diana permaneció discretamente en un rincón, tomando nota de los puntos importantes y observando las reacciones de los presentes. La presentación comenzó bien.
Héctor dominaba los números, hablaba con autoridad sobre proyecciones de mercado y planes de crecimiento. Su postura era impecable, el tono de voz controlado, cada gesto calculado para transmitir absoluta competencia. Hasta que llegó a la diapositiva de costos operativos. Como pueden observar, dijo señalando la gráfica, nuestros gastos administrativos se redujeron un 15% en el último trimestre, principalmente gracias a la optimización de recursos humanos. Doña Carmen Herrera, una inversionista experimentada, frunció el ceño. ¿Esa reducción incluye despidos? Algunas reestructuraciones necesarias, respondió Héctor con diplomacia. Eliminamos redundancias y mejoramos la eficiencia. Incluso, nuestra nueva secretaria ha demostrado ser, digamos, creativamente eficiente. Lanzó una mirada hacia Diana, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, aunque su eficiencia es, a veces, cuestionable en términos convencionales. Algunas risas educadas resonaron en la sala. Diana sintió que el rostro se le encendía, pero mantuvo la expresión neutra. Don Roberto se inclinó en su asiento. ¿Cuestionable en qué sentido, joven Navarro? Héctor, claramente complacido con la atención, explicó. Bueno, ayer logró convertir una simple solicitud de un clip en una instalación artística sobre mi escritorio, y esta mañana, en lugar de café, recibí mensajes motivacionales en forma de donas. Más risas, esta vez más genuinas. Héctor disfrutaba la reacción. Pero no se preocupen, continuó con un aire de superioridad. Estamos trabajando para adecuarla a nuestros estándares de excelencia. Diana respiró hondo. Miró los gráficos en la pantalla, luego los papeles en sus manos. Había algo que no cuadraba. Con calma, se levantó. Con permiso, señor Navarro. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Héctor pareció sorprendido por la interrupción. Sí, Vega. Disculpe la interrupción, pero hay un pequeño error en las cifras de la diapositiva. El silencio se volvió denso. Héctor mantuvo la sonrisa, pero sus ojos brillaron con incomodidad. ¿Error? Imposible. Esas cifras fueron revisadas 3 veces. Diana se acercó al proyector con una sonrisa inocente que Héctor ya había aprendido a temer. ¿Puedo?, preguntó, señalando la computadora portátil. Sin esperar respuesta, abrió una presentación improvisada que había preparado discretamente en su teléfono y la proyectó en la pantalla. Según los reportes que organicé ayer, dijo con tono respetuoso, la reducción real fue del 12%, no del 15%, y esos 3 puntos hacen una diferencia significativa en las proyecciones anuales. La sala quedó en absoluto silencio. Diana continuó, ahora con más seguridad. Además, los costos operativos incluyen un gasto no registrado. Usted compró suficientes clips para abastecer a toda la Ciudad de México durante un año. Don Roberto soltó una carcajada que resonó por toda la sala. ¿Clips? ¿Qué historia es esa de los clips? Diana sonrió con dulzura. Ayer el señor Navarro me pidió un clip plateado específico. Como soy cuestionablemente eficiente, llevé todas las opciones posibles. Aproximadamente 50,000 clips, para ser exacta. La sala estalló en risas. Doña Carmen se cubría la boca, intentando disimular la diversión. Incluso los inversionistas más serios sonreían. Don Roberto aplaudió lentamente. Esta joven vale más que cualquier acción de su empresa, Navarro. Héctor estaba dividido entre varias emociones. Parte de él quería hundirse en su silla y desaparecer. Otra parte sentía una admiración involuntaria por su audacia. Y una tercera, que no quería reconocer, deseaba invitarla a un brindis. Vega, empezó, intentando retomar el control. Las cifras correctas están en la siguiente diapositiva, lo interrumpió amablemente, avanzando la presentación. Y sugiero mencionar que nuestra creatividad administrativa permitió un ahorro en materiales de oficina suficiente para financiar el proyecto de expansión en México por 2 meses más. Don Roberto estaba casi llorando de risa. Navarro, ¿dónde encontró a esta señorita? Tiene más visión comercial que la mitad de los ejecutivos que conozco. Héctor miró a Diana, que mantenía una sonrisa profesional pero con un brillo travieso en los ojos. En ese momento, algo cambió dentro de él. La irritación seguía ahí, pero ahora venía acompañada de algo que no podía nombrar. ¿Fascinación? ¿Admiración? ¿O tal vez atracción? Es única, admitió, intentando conservar la dignidad. Única se queda corto, declaró doña Carmen. Contrátela como asesora, Navarro, antes de que alguien más se la lleve. Diana regresó discretamente a su rincón, pero Héctor la siguió con la mirada. Por primera vez desde que la conoció, la vio no como una empleada problemática, sino como alguien capaz de convertir cualquier situación en una ventaja.
La reunión continuó, pero el ambiente había cambiado por completo. Los inversionistas estaban relajados, haciendo bromas sobre clips y eficiencia creativa. Las preguntas fluían con naturalidad y Héctor se dio cuenta de que paradójicamente la interrupción de Diana había hecho la presentación más exitosa. Cuando los inversionistas finalmente se marcharon, satisfechos y sonrientes, solo quedaron Héctor y Diana en la sala. «Vega», dijo él lentamente. «Sí, señor Navarro. Usted sabía de los errores en las cifras desde el principio, ¿verdad?» Ella inclinó la cabeza con aparente inocencia. «Siempre reviso todo el material que organizo. Es parte de mi eficiencia cuestionable». Y decidió corregirme, públicamente. Pensé que preferiría la precisión a la adulación. Héctor se acercó a ella, con la mirada intensa. «¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?» Diana mantuvo el contacto visual, sin retroceder. «¿Ayudar a salvar una presentación y posiblemente su reputación? Me humillaste frente a los inversionistas más importantes de la empresa. Le ayudé a evitar un error que podría costar millones». Se quedaron en silencio un momento, estudiándose mutuamente. Finalmente, Héctor soltó un suspiro que parecía cargar mucho más que frustración. «Eres imposible, Vega». «Gracias», respondió ella con una sonrisa genuina. «Lo tomaré como un cumplido». Cuando Diana salió de la sala, Héctor se quedó solo, observando las diapositivas aún proyectadas en la pantalla. Por primera vez en años, alguien lo había desafiado públicamente y al mismo tiempo lo había defendido. Y ya no sabía si quería deshacerse de ella o ascenderla. Abajo, en el grupo de WhatsApp de los empleados, Joaquín publicó una actualización urgente. «Compañeros, acabo de escuchar por el sistema de seguridad». Ella corrigió al jefe frente a los inversionistas. «Y les encantó. Creo que vamos a tener que cancelar todas las apuestas». Esto se convirtió en otra cosa completamente. 3 días después del episodio en la reunión con inversionistas, Diana notó algo que la incomodaba. A pesar de las risas en los pasillos y de las apuestas animadas sobre sus próximos enfrentamientos con Héctor, había una tensión en el ambiente. Los empleados sonreían cuando ella pasaba, pero luego volvían a caminar con la cabeza baja, hablando en voz baja. Era jueves, 7 de la mañana, cuando llegó temprano para organizar algunos reportes. El edificio estaba casi vacío, solo el equipo de limpieza terminando el turno nocturno. Fue entonces cuando escuchó voces apagadas que venían de la cocina. «No sé cómo voy a pagar la consulta del médico para mi hija», decía una voz femenina, claramente angustiada. Diana reconoció la voz de Rosa, del equipo de limpieza, una señora de 50 años que siempre la saludaba con cariño. «Desde que quitaron el seguro médico está imposible», respondió Carlos, el supervisor del equipo. «Mi esposa tuvo que suspender su tratamiento de fisioterapia». Diana se detuvo en el pasillo, dudando entre seguir caminando o acercarse. La curiosidad y la preocupación ganaron. «Buenos días», dijo entrando a la cocina. «Perdón, no quería interrumpir». Rosa y Carlos se sobresaltaron, claramente avergonzados de haber sido escuchados. «Ah, señorita Diana», Rosa forzó una sonrisa. «¿Cómo está? Hoy llegó tempranito». «Bien, gracias. Pero ustedes no parecen estar bien. ¿Pasó algo?» Se miraron con incertidumbre. Carlos carraspeó. «No es nada grave, señorita. Solo asuntos personales». Diana tomó una silla y se sentó con ellos. «Miren, sé que soy nueva aquí y que técnicamente trabajo para el jefe de ustedes, pero ¿puedo ayudar en algo?» Rosa suspiró, bajando la guardia. «Ay, niña, es que hace 3 meses el señor Navarro cortó algunos beneficios. Seguro médico, vales de despensa, ayuda para transporte. Dijo que era para reducir costos operativos». Diana sintió un nudo en el estómago. Los mismos recortes que Héctor había mencionado con orgullo en la reunión con inversionistas. «¿Cuántas personas fueron afectadas?», preguntó ella. Carlos contó con los dedos. «Prácticamente todos los empleados de nivel operativo. Limpieza, seguridad, mantenimiento, cocina, unos 40 trabajadores». «¿Y los ejecutivos?». Rosa soltó una risa amarga. «Ah, esos no. A ellos hasta les aumentaron los beneficios. Seguro médico premium, autos de la empresa, tarjeta corporativa». Diana procesó la información sintiendo una mezcla de enojo y tristeza. «Por eso todos están tan tensos, aunque sigan las bromas sobre mí y el señor Navarro». «No me malinterprete», dijo Carlos rápidamente. «Usted ha traído alegría aquí. Hacía tiempo que no veíamos al personal reír así. Pero a fin de mes cuando llega la cuenta del médico». «Entiendo», interrumpió Diana con suavidad. «¿Y ya intentaron hablar con él sobre esto?». Rosa y Carlos rieron al mismo tiempo, sin humor.
Señorita, con todo respeto, dijo Rosa, personas como nosotros no hablamos con el señor Navarro. Nosotros recibimos órdenes y obedecemos. Diana guardó silencio un momento, pensando. Gracias por contarme. Y no se preocupen, añadió viendo sus rostros preocupados. No voy a causarles problemas. Más tarde, en su escritorio, Diana no lograba concentrarse. Cada vez que veía a Héctor pasar por el pasillo con su traje impecable y su aire de superioridad, pensaba en Rosa contando monedas para pagar el médico de su hija. A las 5 de la tarde ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, Diana llegó a la oficina cargando 3 bolsas grandes. Joaquín, el guardia de seguridad, la miró curioso. Señorita Diana, ¿y todo eso? Una pequeña operación para mejorar el clima organizacional, respondió ella, guiñando un ojo. Ella fue directo a la cafetería y empezó a preparar su operación sonrisa. De las bolsas sacó decenas de pasteles mexicanos recién salidos de la panadería, de queso, pollo, carne, cajeta. El aroma llenó el lugar. Mientras acomodaba los pasteles en charolas, escribió pequeñas notas a mano, cada una personalizada. Para Miguel de Finanzas, ánimo, hoy no tienes que fingir que te cae bien. Para Carla, de Recursos Humanos, recuerda, vales más que cualquier hoja de cálculo. Para Rosa, tu sonrisa vale más que cualquier prestación de la empresa. Para Carlos, los verdaderos líderes cuidan a quienes cuidan del trabajo. A las 8 en punto, cuando los empleados empezaron a llegar, la cafetería parecía una fiesta. Diana estaba ahí, repartiendo pasteles y notas, recibiendo abrazos y sonrisas sinceras. «Dios mío», exclamó Carla. «Diana, no tenías que hacerlo». «Claro que sí tenía», respondió ella. «Ustedes hacen que esta empresa funcione. Merecen ser celebrados». La noticia se regó como pólvora. En 15 minutos había una fila en la cafetería. Empleados que rara vez hablaban entre sí estaban riendo, compartiendo pasteles y leyendo las notas de los demás en voz alta. Joaquín enseñó su nota a todos. La seguridad no es solo del edificio, también del corazón de los compañeros. «Esa muchacha es un ángel», dijo Rosa, con lágrimas en los ojos. Desde el piso 27, Héctor observaba el movimiento inusual en la planta baja a través de las cámaras de seguridad. Había mucha gente en la cafetería, risas fuertes, un ambiente festivo que contrastaba totalmente con el entorno normalmente formal. A las 9:30 bajó para investigar. Encontró a Diana en el centro de la fiesta improvisada, sosteniendo un pastel de cajeta y platicando animadamente con un grupo de empleados que incluía desde becarios hasta supervisores. Vega, la llamó con una voz que cortó la conversación. El silencio cayó sobre la cafetería. Diana se volvió, todavía sonriendo. «Buenos días, señor Navarro. ¿Quiere un pastel? Están deliciosos». Héctor miró alrededor, notando las notas, las charolas vacías, las sonrisas que rápidamente se transformaban en expresiones cautelosas. «A mi oficina», ahora dijo con un tono que no admitía discusión. Diana suspiró. «Claro, solo déjeme terminar de...» «Ahora, Vega». Estaba a punto de seguirlo cuando Tomás, un becario de 19 años, apareció corriendo en la cafetería. «Auxilio, la engrapadora me atacó», gritó, sujetándose la mano izquierda. Diana de inmediato se volvió hacia Héctor. «Perdón, tengo que salvar a un becario de una engrapadora». Y salió caminando hacia Tomás, dejando a Héctor parado en medio de la cafetería, observado por 2 decenas de empleados que intentaban disimular la diversión. «Vamos a ver eso», dijo ella, revisando la mano del joven. «Ah, es solo un rasguño. Pero vamos a limpiarlo bien». Héctor se quedó quieto unos segundos, procesando el hecho de que acababa de ser ignorado públicamente en favor de una herida causada por una engrapadora. Carlos, que observaba todo, le susurró a Rosa. «¿Esta muchacha es valiente o está completamente loca?» «Las dos cosas», respondió Rosa, «y por eso nos cae bien». Héctor regresó a su oficina sin decir palabra, pero el ambiente en la cafetería siguió festivo. Ahora los empleados tenían algo más que apuestas para seguir. Tenían a alguien que realmente se preocupaba por ellos. Diana pasó los siguientes 20 minutos atendiendo el rasguño de Tomás, escuchando sus preocupaciones sobre la beca y dándole consejos prácticos sobre cómo manejar el ambiente corporativo. «Señorita Diana», dijo él mientras ella colocaba una curita. «Gracias. No solo por la curita, sino por, ya sabe, preocuparse. Todos merecen ser cuidados, Tomás, especialmente cuando están empezando su carrera». Cuando por fin subió al piso 27, Diana encontró a Héctor en su oficina, de pie detrás del escritorio, con una expresión que mezclaba molestia y algo que no lograba identificar.
Siéntese, dijo él sin rodeos. Diana se acomodó en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Antes de que diga nada, empezó ella, Tomás está bien, solo fue un rasguño superficial. Héctor la miró por un largo momento. ¿Vega tiene idea de que provocó una insurrección en la cafetería? Yo diría que fue más una celebración. Insurrección suena a rebelión y lo único que hice fue ofrecer desayuno. Pasteles, con notas que hacen bromas sobre mí. Diana inclinó la cabeza. Oh, ¿leyó las notas? Interesante. Eso significa que bajó, investigó la situación y le importó lo suficiente como para leer los mensajes. Por primera vez desde que la conocía, Héctor no tuvo una respuesta inmediata. Y Diana se dio cuenta de que tal vez su operación Sonrisa había funcionado mejor de lo que esperaba. 2 días después de la operación Sonrisa, Diana estaba organizando archivos antiguos en el almacén, cuando encontró una carpeta mal etiquetada entre documentos de 2019. Curiosa, la abrió y descubrió contratos de proveedores con cifras que no coincidían con los registros oficiales de la empresa. No eran cantidades enormes, pero las discrepancias eran demasiado consistentes para ser simples errores. Alguien estaba inflando los contratos y quedándose con la diferencia. Diana tomó fotos de algunas páginas con su celular y colocó la carpeta exactamente donde la había encontrado. A la mañana siguiente apenas había encendido su computadora cuando Héctor apareció en su escritorio, sosteniendo la misma carpeta. «Vega, necesito hablar con usted. Ahora». El tono era distinto. No estaba molesto ni divertido. Era serio, peligroso. Diana lo siguió hasta su oficina, notando que cerró la puerta, algo que rara vez hacía. «Siéntese», dijo él, colocando la carpeta sobre el escritorio. Ella obedeció, manteniendo una expresión neutral. Esta carpeta estaba en el almacén. ¿La vio? Diana miró la carpeta como si la viera por primera vez. «Vi muchas carpetas en el almacén. ¿Qué tiene de especial esta?» Héctor abrió la carpeta, mostrando los contratos con las discrepancias. «Estos documentos contienen información sensible. Si cayera en manos equivocadas, podría causar problemas importantes para la empresa». Diana estudió los papeles por unos segundos, luego levantó la vista hacia él. «Defina manos equivocadas. Porque, por lo que veo aquí, la información ya está en manos equivocadas desde hace tiempo». La mandíbula de Héctor se tensó. «Vega, voy a preguntarle directamente. ¿Fotografió o copió algo de esta carpeta?» Ella se recostó en la silla, cruzando los brazos. «Señor Navarro, le voy a responder directamente». «¿Por qué pregunta? ¿Hay algo en estos contratos que deba preocuparme?» «Aquí quien hace las preguntas soy yo. Y yo estoy respondiendo con otras preguntas, lo cual es un derecho básico de cualquier empleada interrogada por su jefe». Héctor se levantó y caminó hasta la ventana. «Vega, usted no entiende la gravedad de la situación. Si esta información se filtra, ¿la empresa podría ser investigada por sobreprecio?», lo interrumpió ella con calma. Él se giró bruscamente. «¿Cómo? ¿Cómo lo sé?» Diana sonrió. «No necesito pruebas. Usted mismo se incrimina todos los días». El silencio que siguió fue pesado. Héctor la miró fijamente y Diana sostuvo la mirada sin apartarse. La tensión en el aire era palpable, eléctrica, cargada de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Finalmente Héctor volvió al escritorio y se sentó lentamente. «¿Qué quiere?», preguntó con voz baja. «Nada», respondió ella. «Absolutamente nada». «Todo el mundo quiere algo, Vega. Entonces tal vez yo no sea todo el mundo». Se quedaron mirándose unos segundos más. Diana pudo notar un cambio en su expresión. ¿Sorpresa? ¿Respeto? ¿O algo más peligroso? «Puede retirarse», dijo él finalmente. Diana se levantó, pero se detuvo en la puerta. «¿Señor Navarro?» «¿Sí?» Si alguna vez necesita ayuda para resolver cualquier situación complicada, sepa que algunas personas son mejores aliadas que enemigas». Y se fue, dejándolo solo con los contratos y un dolor de cabeza creciente. Al día siguiente, Diana llegó a la oficina y encontró su escritorio impecablemente ordenado, con una diferencia: un sobre blanco y elegante colocado justo en el centro. Miró alrededor. El piso estaba lleno de movimiento, empleados llegando y acomodándose para un nuevo día de trabajo. Nadie parecía haber notado el sobre. Diana lo tomó, sintiendo el papel de buena calidad entre sus dedos. Su nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía masculina y elegante. Dentro había una tarjeta sencilla con solo 4 palabras: «Cena, a las 20:00 HN». Sin lugar, sin explicación, solo la invitación y sus iniciales. «Interesante», murmuró, guardando la tarjeta en el cajón. Durante toda la mañana, Diana no podía dejar de pensar en el sobre. ¿Era una trampa?
¿Un intento de soborno? ¿O algo completamente distinto? A las 10:30, Héctor pasó por su escritorio camino al elevador. Cruzaron una breve mirada, pero él no dijo nada sobre la invitación. En la hora de comida, Diana habló con Carla de Recursos Humanos. «Carla, ¿puedo hacerte una pregunta extraña?» «Claro, querida. Después de los pasteles de la semana pasada, puedes preguntarme lo que quieras». «¿El señor Navarro ha invitado alguna vez a cenar a empleadas?» Carla casi se atraganta con el sándwich. «¿Qué? Diana, ¿por qué?» Se detuvo estudiando su expresión. «Espera, ¿él te invitó?» «Hipotéticamente. Diana Vega, no existe hipotéticamente cuando se trata de Héctor Navarro. Ese hombre no hace nada por casualidad». «Entonces, ¿cuál sería el motivo?» Carla pensó por un momento. «Bueno, conociéndolo, podría ser que quiera comprarte, intimidarte o... ¿Dudó? O tal vez esté genuinamente interesado en ti». Diana rió. «Carla, discutimos todos los días. Ayer prácticamente me acusó de espionaje industrial». «Exacto. Y usted es la primera persona que he visto hacerlo cuestionar sus propias acciones. Eso puede ser atractivo para un hombre como él». Por la tarde, Diana intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente volvía una y otra vez a la invitación. A las 4 tomó una decisión y subió hasta la oficina de Héctor. Tocó la puerta. «Adelante». Entró, cerrando la puerta detrás de sí. «Sobre el sobre», dijo ella, sin rodeos. Héctor levantó la vista de los documentos. «¿Qué sobre?» «El sobre blanco de papel caro que apareció misteriosamente en mi escritorio esta mañana». «Ah, ese sobre», dijo él con una expresión neutra. «¿Y cuál es su respuesta?» «Primero necesito entender la pregunta. ¿Cena dónde? ¿Por qué? ¿Con qué propósito?» Héctor se recargó en la silla. «Hace demasiadas preguntas, Vega. Usted da muy pocas respuestas, Navarro». Se miraron por un momento. Diana notó que él parecía diferente. Menos controlado, más humano. «¿Es sobre los contratos?», preguntó ella. «¿Es sobre mi desempeño profesional?» «No. Es sobre...» «Vega», la interrumpió. «A veces una cena es solo una cena, y a veces es una emboscada». Héctor soltó algo que casi parecía una risa. Si quisiera tenderle una emboscada, elegiría un método más eficiente que comida italiana. ¿Italiana? Diana arqueó una ceja. Interesante elección. Romántica. Es solo buena comida. Claro, buena comida. En un restaurante romántico. A las 8 de la noche. Nada sospechoso. Héctor se levantó, caminando hacia la ventana. «Olvide la invitación, Vega. Fue un error». Diana lo observó por un momento. Había algo en su postura, una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «No he dicho que no quiero ir», dijo suavemente. Él se giró. «¿No? Solo quiero entender las reglas del juego». «No hay reglas». «Siempre hay reglas, señor Navarro. La cuestión es si ambos jugadores las conocen». Héctor caminó hasta el escritorio, tomó una pluma y escribió algo en un papel. «Restaurante Luna Rosa, calle Madero, 45, a las 8». Le extendió el papel. «No es una emboscada, no es un soborno, no es un interrogatorio, es solo curiosidad». Diana tomó el papel, rozando sus dedos con los de él por un segundo. «¿Curiosidad sobre qué? ¿Sobre quién es usted realmente cuando no está convirtiendo mi vida profesional en una comedia?» Diana sonrió. «Puede decepcionarse. Soy exactamente así en cualquier lugar». «De algún modo», dijo él con una media sonrisa, «eso no me sorprende». Cuando Diana salió de la oficina tenía dos certezas. Primero, que definitivamente iría a la cena. Segundo, que estaba absolutamente segura de que estaba entrando en territorio completamente desconocido. Y por primera vez desde que conoció a Héctor Navarro, eso la intrigaba más que ponerla nerviosa. Abajo, Joaquín actualizó el grupo de WhatsApp. «Compañeros, acabo de ver a Diana salir de la oficina del jefe con una sonrisa muy sospechosa». Y él se quedó en la ventana viéndola irse. «Creo que nuestra apuesta cambió de categoría completamente». Diana pasó toda la tarde eligiendo qué ponerse. No es que le importara la opinión de Héctor. Al menos eso se decía a sí misma, pero quería estar preparada para cualquier escenario. Optó por un vestido azul marino elegante pero sin exagerar, y zapatos lo bastante cómodos como para una salida rápida, si era necesario. Llegó al restaurante Luna Rosa a las 8 en punto, esperando encontrar a Héctor solo en una mesa discreta. En cambio, se encontró con una escena completamente inesperada. El restaurante estaba lleno, y Héctor estaba sentado en una mesa grande en el centro del salón, acompañado por 3 hombres de traje que ella no reconocía. Todos parecían estar en una animada reunión de negocios, con documentos esparcidos entre los platos de entrada y copas de vino tinto.
Diana se quedó parada en la entrada por unos segundos, preguntándose si había entendido mal la invitación. Fue entonces cuando Héctor la vio y le hizo señas, levantándose para recibirla. «Vera, qué bueno que vino», dijo con una sonrisa que ella nunca le había visto antes. Cordial, casi encantadora. «Permítame presentarla». Los tres hombres se levantaron cortésmente. «Caballeros, ella es Diana Vega, mi asistente ejecutiva», dijo Héctor, haciendo una pausa deliberada antes de ese título tan improbable. «Señor Eduardo Morales, de Constructora Morales», dijo el primero, un hombre de unos 50 años con bigote bien cuidado. «Señor Fernando Silva, Inversiones», se presentó el segundo más joven con un apretón de mano firme. «Y yo soy Roberto Castellanos, Importación y Exportación», completó el tercero, con una sonrisa amable. Diana saludó a todos, aún confundida por la situación, pero decidió seguirles el juego. «Un placer conocerlos. Espero no estar interrumpiendo una reunión importante». «Al contrario», dijo Eduardo, «Héctor nos ha hablado mucho de su eficiencia creativa». Héctor le acercó una silla y Diana se sentó, notando que él estaba irreconocible. ¿Dónde estaba el jefe autoritario y sarcástico? Este hombre sonreía de verdad, hacía bromas elegantes y trataba a todos con una cortesía que rozaba el encanto. «Estábamos hablando sobre la expansión al mercado de Guadalajara», explicó Fernando. «Héctor mencionó que usted tiene ideas interesantes sobre operaciones administrativas». Diana miró a Héctor, arqueando una ceja. «Ideas interesantes» es una forma amable de describir mi tendencia a cuestionar métodos tradicionales. Roberto soltó una risa. «La modestia es una cualidad rara en el mundo corporativo». «No es modestia», replicó Diana, aceptando la copa de vino que Héctor le ofreció. «Es honestidad. La semana pasada convertí su oficina en una galería de arte moderno usando 50.000 clips». Los tres hombres rieron, claramente divertidos. Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿50.000 clips? ¿Cómo fue eso?» Diana lanzó una mirada a Héctor, que asintió casi imperceptiblemente. «Bueno, el señor Navarro me pidió un clip plateado en particular. Como soy minuciosa en mis métodos, le llevé todas las opciones disponibles en el mercado mexicano». «¿Todas?», preguntó Fernando, intrigado. «Literalmente todas. Cubrí su escritorio como si fuera confeti metálico. Incluso incluí una nota explicativa sobre eficiencia operativa». Roberto estaba casi llorando de risa. «¿Y cuál fue su reacción?» Diana miró a Héctor, que observaba la escena con una expresión divertida. Al principio, sorpresa. Luego, una admiración un poco renuente por la dedicación al detalle. Y finalmente, idea de que tal vez debería ser más específico en sus pedidos. «Diana tiene un talento especial para convertir tareas simples en lecciones de gestión», comentó Héctor, con un tono que ella no pudo descifrar. La conversación fluyó con naturalidad. Diana descubrió que Eduardo tenía problemas con empleados desmotivados. Fernando buscaba maneras de mejorar la comunicación interna en su empresa y Roberto quería implementar sistemas de recursos humanos más humanizados. «¿Ya han intentado con pasteles motivacionales?», sugirió Diana, provocando más risas. «¿Pasteles motivacionales?», repitió Eduardo. «Es una técnica revolucionaria que desarrollé», explicó ella, fingiendo una seriedad académica. «Combina nutrición, humor y mensajes positivos subliminales. La probé en Navarro Enterprises con resultados sorprendentes». Héctor casi se atraganta con el vino. «Sorprendentes es una palabra interesante para describir el caos que causaste en la cafetería». «Caos productivo», corrigió Diana. Los empleados sonrieron por primera vez en meses. «Eso debe valer algo». Fernando se mostró genuinamente interesado. «¿Y cómo funciona exactamente?». Diana desarrolló su teoría, improvisando una explicación sobre psicología organizacional, nutrición estratégica y comunicación indirecta. Los tres hombres la escuchaban con atención, haciendo preguntas serias sobre cómo aplicarla. Héctor la observaba con una mezcla de admiración e incredulidad. Diana había convertido sus travesuras en una metodología empresarial convincente. «Voy a implementarlo en mi empresa», declaró Roberto. «Mis empleados necesitan más alegría en el trabajo». «Yo también quiero probar», coincidió Eduardo. «Diana, ¿nos daría una consultoría?». Diana miró a Héctor, que solo sonrió. «Bueno, tendría que revisar mi agenda. Soy muy solicitada en el mercado de clips y pasteles motivacionales». La noche siguió entre historias de negocios, anécdotas divertidas y conversaciones sobre estrategias empresariales. Diana se sorprendió al darse cuenta de que realmente la estaba pasando bien. Héctor, en modo príncipe encantado, era toda una revelación.
inteligente, gracioso, atento. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Héctor miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato. Disculpen, necesito contestar. Es urgente. Se apartó de la mesa, hablando en voz baja y con expresión tensa. Diana continuó conversando con los tres hombres, pero notaba que algo no estaba bien. 10 minutos después, Héctor volvió visiblemente agitado. Caballeros, Diana, les pido disculpas, pero tengo que irme. Surgió una situación que requiere mi atención inmediata. ¿Es algo grave?, preguntó Eduardo, preocupado. Asuntos familiares, respondió Héctor de forma vaga. Reagendemos nuestra reunión para la próxima semana. Tomó su saco y su portafolio, saludó rápidamente a todos y se dirigió a Diana. Vera, gracias por lo de hoy. Fue revelador. No hay de qué, respondió ella, aún confundida por su salida repentina. Hasta el lunes, dijo él, ya alejándose. Diana se quedó sentada con los tres hombres que parecían igual de sorprendidos por la partida de Héctor. Bueno, dijo Roberto, levantando la copa, por lo menos la compañía sigue siendo excelente. Se quedaron unos minutos más, terminando el postre y hablando de los proyectos que habían mencionado durante la cena. Cuando por fin pidieron la cuenta, el mesero trajo una noticia. Disculpen, pero el señor Navarro se fue sin pagar la cuenta. Diana cerró los ojos por un segundo. Clásico, murmuró, molesta. Eduardo se ofreció a dividir la cuenta, pero Diana ya estaba sacando una tarjeta de su bolso. No se preocupen, yo me encargo. ¿Está segura?, preguntó Fernando. Completamente, respondió ella, entregando la tarjeta corporativa de Navarro Enterprises al mesero. Considero que esto es un gasto operativo de relaciones públicas. Roberto rió. Diana, usted es una mujer extraordinaria. Héctor es un hombre con suerte. Héctor es un hombre complicado, corrigió ella, pero esa es una conversación para otro día. Cuando por fin se despidió de los tres hombres que insistieron en intercambiar contactos para futuras consultorías de pasteles motivacionales, Diana estaba entre divertida e irritada. La noche había sido sorprendente. Había visto un lado de Héctor que no sabía que existía, se había divertido de verdad y sin querer había creado una reputación como consultora empresarial innovadora. Pero él se había marchado, dejándola con la cuenta y sin explicaciones. En el taxi de regreso a casa, Diana miraba el paisaje nocturno de la Ciudad de México, preguntándose exactamente qué juego estaban jugando ella y Héctor. Y más importante, ¿quién iba ganando? El lunes por la mañana, Diana llegó a la oficina con una misión clara. Héctor Navarro necesitaba aprender sobre responsabilidad y consecuencias. Irse de una cena dejando la cuenta era inadmisible, incluso para un CEO millonario. Llegó una hora antes, aprovechando que el piso 27 estaba vacío. Con la maestría de quien ya había esparcido 50,000 clips, Diana comenzó su operación recordatorios útiles. En el escritorio de Héctor, puso post-its amarillos en lugares estratégicos. En la pantalla de la computadora, llamar a mamá, ella se preocupa. En el teléfono, practicar sonrisa no intimidante. En la agenda, recordar que irse de las cenas es cosa de adolescentes. En el portalápices, preguntar si Diana necesita un aumento. En la silla, la postura de un CEO responsable empieza aquí. Pero Diana no se detuvo ahí. Reacomodó algunos objetos del escritorio para crear pequeñas escenas. Los clips, ahora siempre llevaba algunos de reserva, los acomodó en forma de corazón. Los lápices los ató con un moño rosa que encontró en el cajón de materiales, y en lugar de su café matutino, dejó un vaso de leche con chocolate y una nota, para ayudar en el crecimiento emocional. Satisfecha con su trabajo, Diana bajó a su escritorio y empezó el día como si nada hubiera pasado. A las 8:15, Héctor llegó al piso con su habitual postura de quien controla el mundo. Diana fingió estar muy concentrada en un informe, pero lo observaba discretamente en el reflejo de la pantalla de la computadora. 3 minutos después, escuchó un «¿Qué demonios?» apagado que venía de su oficina. En 5 minutos, los primeros empleados comenzaron a llegar. Carlos, de mantenimiento, fue el primero en pasar por la oficina de Héctor para revisar el aire acondicionado y volvió con los ojos muy abiertos. «Dios mío», susurró a Rosa. «Tienes que ver esto». En 15 minutos había una pequeña peregrinación discreta pasando por la oficina del jefe. Empleados inventaban excusas para entregar documentos, revisar equipos o simplemente perderse camino al baño. Miguel, de finanzas, pasó por el escritorio de Diana con una expresión de admiración mezclada con temor. «Diana, ¿tienes seguro de vida?» «¿Por qué lo preguntas?»,
respondió ella, sin levantar la vista de la computadora. Porque el jefe está en su oficina leyendo tus notitas y, bueno, no parece que se esté riendo. En realidad, Héctor estaba entre tres emociones distintas: irritación, admiración y algo peligrosamente cercano a la diversión. Sostenía el post-it que decía «Practicar sonrisa no intimidante» y miraba su propio reflejo en la pantalla apagada de la computadora. A las 10 de la mañana la situación ya se había salido de control. Los empleados apenas podían concentrarse, susurrando sobre los recordatorios e imaginando la reacción del jefe. El ambiente, normalmente tenso y silencioso, hervía de energía contenida. Carla, de Recursos Humanos, pasó por el escritorio de Diana. «Querida, convertiste la oficina más seria de la Ciudad de México en una comedia. Los empleados están más animados que niños en un parque de diversiones». «Me alegra contribuir al clima organizacional», respondió Diana, manteniendo el gesto profesional. Fue entonces cuando Joaquín, el guardia de seguridad, apareció con expresión urgente. «Diana, tienes que ver esto». Le mostró la pantalla del celular abierta en el grupo de WhatsApp de los empleados. El último mensaje era una foto tomada la noche anterior en el restaurante Luna Rosa. En la imagen, Diana y Héctor estaban sentados uno al lado del otro. Ella gesticulando animadamente mientras hablaba, él sonriendo de manera genuina. El ángulo de la foto, tomada probablemente por algún cliente del restaurante, hacía que pareciera una cita romántica e íntima. La leyenda decía: «¿CEO arrogante encuentra el amor? Fuente confiable capta a Héctor Navarro en cena romántica con misteriosa empleada». «Dios mío», murmuró Diana. «¿De dónde sacaron eso?» «Apareció primero en el Instagram de una bloguera de comida que estaba en el restaurante», explicó Joaquín. «Ella publicó la foto como empresario rico en cita adorable. Alguien los reconoció y la mandó al grupo». Diana revisó los mensajes del grupo. Las reacciones eran mezcla de sorpresa, diversión y muchas especulaciones. «Yo sabía que había algo entre ellos. Doy 20 pesos a que se casan este año. Finalmente alguien domó a la fiera. Diana, eres nuestra heroína». «Esto es un desastre», dijo Diana, devolviendo el celular a Joaquín. «O lo mejor que le ha pasado a esta oficina», respondió él, sonriendo. «La gente está más feliz que ganador de lotería». A las 11 de la mañana la situación se complicó aún más. Rosa, de recepción, corrió hacia Diana. «Querida, hay un periodista aquí abajo preguntando por ti y el señor Navarro». «¿Un periodista? ¿Cómo así?» «Al parecer la foto se filtró más allá de nuestro grupo. Está circulando en redes sociales con hashtags como Fue Apaixonado y Cenicienta Corporativa». Diana cerró los ojos, sintiendo que le comenzaba a doler la cabeza. «Esto no puede estar pasando». «Sí está pasando», dijo Rosa, claramente divirtiéndose con la situación. «Y hay más. El periodista quiere saber si es verdad que tú humanizaste al jefe más temido de la Ciudad de México». Fue en ese momento cuando Diana vio a Héctor salir del elevador, caminando hacia su escritorio con pasos firmes. Traía un periódico doblado y una expresión que ella nunca había visto antes. No era enojo ni diversión. Era algo mucho más peligroso. Los empleados notaron la tensión en el aire y se alejaron discretamente, formando un círculo invisible alrededor del escritorio de Diana. Héctor se detuvo frente a su escritorio y, sin decir palabra, desplegó el periódico. Era el Diario Empresarial, abierto en la página de Chismes Corporativos. El titular decía: «Magnate solitario encuentra a su pareja, la secretaria que conquistó el corazón más frío del mundo de los negocios». La foto del restaurante estaba en la página, acompañada de un artículo especulativo sobre el romance improbable entre el CEO conocido por su frialdad y la empleada valiente que lo cambió todo. Diana miró el periódico, luego a Héctor, que la observaba con una intensidad que hacía que el aire se sintiera electrificado. «Vega», dijo con voz baja y controlada. «Mi oficina. Ahora. Señor Navarro, ¿puedo explicar?» «Ahora», repitió él, y había algo en el tono que hizo que todos los empleados a 10 metros se alejaran aún más. Diana se levantó, conteniendo la respiración. Mientras caminaban hacia su oficina, sentía las miradas de todos los empleados siguiendo cada paso. Héctor cerró la puerta con un clic que pareció resonar en todo el piso. «Siéntate», dijo, poniendo el periódico sobre la mesa. Diana obedeció, preparando mentalmente sus defensas. Héctor caminó hacia la ventana, dándole la espalda por unos segundos. Al volverse había algo diferente en su expresión. La irritación estaba presente, pero acompañada de algo que ella no podía identificar. «Pega»,
Empezó lentamente. En menos de 2 semanas convertiste mi oficina en un circo, mi escritorio en una instalación artística, mi reunión con inversionistas en un show de comedia, mi cafetería en un centro de distribución de pasteles motivacionales. Y ahora, tomó el periódico y señaló la foto. Ahora transformaste mi vida personal en entretenimiento público. Diana respiró profundo. Señor Navarro, sobre los post-its, los post-its, lo interrumpió, fueron creativos, irritantes, pero creativos. Se acercó a la mesa apoyando las manos sobre ella y se inclinó hacia ella. Pero esto, dijo señalando la foto, cambió el juego por completo. Diana sostuvo su mirada, intentando no mostrar el nerviosismo que sentía. ¿Y cómo cambió exactamente el juego?, preguntó, sorprendida de su propia valentía. Héctor sonrió, pero no era la sonrisa cordial de la noche anterior. Era algo mucho más peligroso. Estás a punto de descubrirlo, Vega. Y por primera vez desde que lo conoció, Diana tuvo la sensación de que tal vez había subestimado completamente a Héctor Navarro. Esperaba un regaño épico, quizá hasta un despido. Lo que no esperaba era ver a Héctor Navarro sentarse pesadamente en su silla, pasar las manos por su cabello y soltar un suspiro que parecía cargar el peso del mundo. Vega, dijo sin levantar la vista, necesito tu ayuda. Diana parpadeó varias veces pensando que había oído mal. ¿Perdón? ¿Me escuchaste? Sí, pero acabas de decir que transformé tu vida en entretenimiento público. Pensé que me ibas a despedir, no a pedirme ayuda. Héctor finalmente la miró, y Diana se sorprendió al ver cansancio en sus ojos. La foto en los periódicos es el menor de mis problemas ahora. Abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta gruesa. Esta mañana recibí una notificación oficial. Estoy siendo investigado por fraude fiscal y lavado de dinero. Diana se enderezó en la silla. Los contratos que encontré en el almacén, entre otras cosas. Alguien filtró información a la Secretaría de Hacienda, diciendo que Navarro Enterprises tiene esquemas de sobreprecios y cuentas offshore no declaradas. ¿Y existen? Héctor la miró directo. Las cuentas offshore existen, pero son legales y declaradas. En cuanto al sobreprecio, dudó. Es complicado. Diana cruzó los brazos. Define complicado. Algunos contratos fueron inflados, pero no por mí. Lo descubrí hace 6 meses y estaba investigando internamente antes de actuar. ¿Y por qué no fuiste directo a la policía? Porque el responsable es alguien en quien confiaba, alguien que consideraba familia. Su voz tembló un poco en la última palabra. Diana estudió su expresión, viendo una vulnerabilidad que él rara vez mostraba. ¿Y ahora? Ahora tengo 72 horas para juntar pruebas que demuestren mi inocencia. Si no, la empresa será clausurada, los empleados perderán sus trabajos y yo probablemente terminaré en la cárcel. El silencio en la oficina era pesado. Diana procesaba la información, mirando a Héctor. Por primera vez desde que lo conoció, no parecía el CEO todopoderoso. Parecía un hombre asustado, tratando de salvar todo lo que construyó. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. Porque eres la única persona en esta empresa que no me teme. ¿Y por qué? Se detuvo, como si las palabras le costaran. Porque ya demostraste que estás del lado de la justicia, no del poder. Diana recordó los pasteles, los empleados preocupados por los beneficios recortados, como siempre defendía a los más débiles. ¿Y qué exactamente quieres que haga? Tienes acceso a los archivos, conoces los sistemas y tienes una mente analítica. Necesito que me ayudes a reunir pruebas que demuestren que no soy culpable. Diana se levantó y caminó hacia la ventana. Esto es riesgoso para mí. Si tú eres culpable, yo me vuelvo cómplice. Si soy culpable, igual quedarás desempleada. Se volteó para mirarlo. Cierto, pero todavía no oí la palabra mágica. Héctor frunció el ceño. ¿Qué palabra mágica? Por favor, dijo ella, sonriendo levemente. Si quieres mi ayuda, tendrás que decir por favor. Su orgullo luchó visiblemente contra la necesidad. Diana podía ver el conflicto interno. Héctor Navarro probablemente nunca había dicho por favor a un empleado en toda su carrera. Finalmente respiró profundo. Diana Vega, por favor, ayúdame a probar mi inocencia. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Había algo íntimo y desesperado en cómo lo dijo. Diana volvió a sentarse. Está bien, pero tenemos que establecer algunas reglas. ¿Reglas? Primera, transparencia total. Nada de medias verdades ni omisiones. Segunda, si descubrimos que eres culpable, iré directo a las autoridades. Tercera, los empleados no pueden salir perjudicados. Pase lo que pase. Héctor asintió. De acuerdo. Perfecto. Ahora cuéntame todo.
Desde el principio. Durante las siguientes 2 horas, Héctor contó toda la historia. Hace 6 meses, auditores internos detectaron irregularidades en contratos de proveedores, valores inflados, empresas fantasmas, documentos sospechosos. Todo indicaba un esquema sofisticado de desvío de fondos. ¿Y quién tenía acceso a esos contratos?, preguntó Diana, tomando notas. Solo 3 personas, yo, mi director financiero y... dudó. Alejandro Moreno, mi primo. Él maneja la división de contratos desde que fundé la empresa. Diana dejó de escribir. Tu primo. Crecimos juntos. Fue mi primer empleado, mi hombre de confianza. Cuando descubrí las irregularidades no quise creer que fuera él. ¿Pero las pruebas apuntan a él? Todas. Su firma en los contratos fraudulentos, acceso a los sistemas, relación con las empresas fantasmas. Pero necesitaba estar seguro antes de destruir la vida de alguien que consideras un hermano, completó Diana, entendiendo. Exacto. Diana se recostó en la silla, analizando la situación, y ahora alguien filtró la información antes de que pudieras actuar. Irónicamente, la investigación externa puede ser la única forma de probar que no soy culpable. Bien, dijo Diana, cerrando su cuaderno. Vamos a necesitar acceso total a archivos, sistemas contables, correos corporativos y documentos legales. Tendrás todo, y lo haremos juntos. Nada de que investigues solo y me mantengas en la oscuridad. Héctor dudó. Vega, Diana, esto puede ser peligroso, si Alejandro realmente es culpable y descubre que estamos investigando. Entonces más vale que trabajemos rápido, ella interrumpió. Y que trabajemos juntos. 2 cabezas piensan mejor que una, sobre todo cuando una no tiene miedo de hacer preguntas difíciles. Por primera vez desde que entró a la oficina, Héctor sonrió de verdad. Realmente no tienes miedo a nada, ¿verdad? Tengo miedo a muchas cosas, respondió ella, pero hacer lo correcto no está en la lista. Pasaron el resto de la mañana organizando un plan. Diana proponía métodos, Héctor daba contexto empresarial. Por primera vez desde que se conocieron, trabajaban como equipo. Tenemos que empezar con los contratos más recientes, dijo Diana consultando sus notas. Si probamos un patrón en el tiempo, podemos saber cuándo comenzaron los desvíos. Buena idea. Y tienes razón en revisar los correos. Si Alejandro coordinaba con empresas externas, debe haber pistas digitales. Exacto. Y también hay que revisar las cuentas bancarias, transferencias sospechosas, cualquier movimiento que no cuadre con los registros oficiales. Héctor observaba a Diana trabajar, enfocada, determinada, brillante. Ella había convertido su rabia inicial en energía productiva, usando su curiosidad para un objetivo común. Diana, dijo cuando ella paró para tomar agua. Sí, gracias, por creer en mí. Ella lo miró un momento. Aún estoy decidiendo si creo en ti. Respondió con honestidad, pero creo que mereces la oportunidad de probar tu inocencia. Es más de lo que la mayoría me daría. Bueno, dijo volviendo a los documentos, tal vez sea hora de que pienses qué tipo de persona eres y qué tipo de personas atraes a tu vida. Héctor rió bajo. Nunca me haces las cosas fáciles, ¿verdad? ¿Dónde estaría la diversión?, contestó sin levantar la vista. Y por primera vez desde que se conocieron, trabajaron lado a lado sin peleas, sin provocaciones, sin juegos de poder. Solo 2 personas intentando descubrir la verdad. Era casi medianoche cuando Diana y Héctor hicieron una pausa. La mesa estaba cubierta de papeles, hojas impresas y 2 tazas de café ya frías. Tenían pruebas claras de que Alejandro Moreno estaba detrás de los contratos fraudulentos, pero aún necesitaban más para presentar a las autoridades. Diana se estiró en la silla viendo a Héctor que seguía concentrado en los papeles. Había algo en su postura, una tensión más allá del cansancio. Héctor, dijo suavemente, necesitas descansar un poco. Él levantó la vista, sorprendido de que usara su nombre de pila. No puedo parar ahora. Tenemos menos de 48 horas para juntar pruebas, lo sé, pero no vas a pensar bien si estás agotado. Diana se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada abajo. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Después de hoy, creo que te ganaste ese derecho, respondió él recostándose. ¿Por qué te está afectando tanto? Quiero decir, más allá del problema legal obvio. Héctor guardó silencio un buen rato. Alejandro no es solo mi primo. Era la única familia que me quedaba. Diana lo miró a los ojos. Mis padres murieron cuando tenía 12 años, accidente de auto. Me fui a vivir con mi tía, mamá de Alejandro. Ella me crió como si fuera su hijo. Su voz bajó, cargada de emoción contenida. Por años fuimos inseparables, Alejandro y yo contra el mundo.
Cuando fundé la empresa, fue natural traerlo conmigo. Es mi hermano, ¿entiendes? Diana volvió a sentarse, sintiendo el peso de la revelación. Y ahora descubres que él te estaba robando. No es el dinero lo que duele, dijo Héctor pasando las manos por la cara, es la traición. Descubrir que la única persona en quien confiaba completamente. No terminó la frase, pero Diana entendió. «¿Te sientes solo otra vez?», dijo con suavidad. «Siempre he estado solo», respondió con tristeza que le partió el corazón. «Aprendí desde niño que no puedo depender de nadie. Construí muros, mantuve distancia de los empleados, nunca dejé que nadie se acercara realmente. Excepto Alejandro. Y mira cómo terminó. El silencio en la oficina era pesado, cargado de años de soledad y desilusión. Diana vio a Héctor, ese hombre poderoso y temido que en el fondo era alguien que perdió la capacidad de confiar. «Héctor», dijo finalmente, «¿puedo contarte un secreto?». Él la miró, curioso. «Cuando empecé a trabajar aquí, todos me advirtieron sobre ti. El jefe es imposible, no tiene corazón, te va a despedir en cuanto pueda. ¿Sabes qué pensé? ¿Que tenían razón?». Diana rió suavemente. «Pensé que probablemente eras así porque alguien te lastimó mucho. Las personas no nacen frías, se vuelven así para protegerse». Héctor la miró con una expresión que ella no podía descifrar. «¿Y tú decidiste? ¿Qué? ¿Derretirme con clips y donas?». «Decidí molestarte hasta que reaccionaras como humano», respondió ella sonriendo. «¿Funcionó o no?». Por primera vez en horas, Héctor sonrió de verdad. «Funcionó. Quizá demasiado». Había algo en su tono que hizo que Diana se sonrojara un poco. Para romper la tensión, volvió a los documentos. «Bueno, volviendo a la investigación. Encontramos pruebas aquí en la oficina, pero necesitamos más. Alejandro es demasiado inteligente para dejar todo registrado en los sistemas de la empresa». «Estoy de acuerdo. Probablemente tenga documentos en su casa o en algún lugar seguro». Diana hojeó algunas páginas, deteniéndose en una que le llamó la atención. «Héctor, mira esto. Alejandro estará en la gala de beneficencia de la Cámara de Comercio mañana por la noche. Sí, es un evento anual, nunca falta. Perfecto. Es nuestra oportunidad para investigar su casa mientras él está ocupado». Héctor la miró como si hubiera sugerido invadir Fort Knox. «Diana, eso es invasión de propiedad. Técnicamente es una visita no anunciada en busca de la verdad», corrigió ella. «Y tú tienes las llaves de su casa, ¿no?». «Sí, pero nada. Es nuestra mejor oportunidad. Él estará en la gala por lo menos 4 horas, rodeado de gente. Tiempo suficiente para encontrar lo que necesitamos». Héctor consideró la propuesta claramente dividido. «¿Y si alguien nos ve? ¿Y si vuelve antes?». Diana tuvo una idea repentina y brillante. «Vamos a entrar disfrazados de pareja al evento del sospechoso». «¿Cómo?». «Llegamos primero a la gala, saludamos a algunas personas, establecemos presencia. Después inventamos una excusa para salir. Te sientes mal, tengo una emergencia familiar, cualquier cosa. Salimos juntos, vamos a su casa, encontramos las pruebas y regresamos para el final del evento». Héctor dudó, claramente pensando en los riesgos. «Diana, esto es peligroso. Si Alejandro se entera». «Tranquilo», interrumpió ella con una sonrisa pícara. «Es solo actuación. Soy muy buena fingiendo que no me caes bien. Muy graciosa. Hablando en serio, Héctor. ¿Confías en mí?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Héctor la miró largo rato, como evaluando no solo el plan, sino algo mucho más profundo. «Sí», dijo al fin. «Confío en ti». «Entonces está decidido. Mañana en la noche seremos la pareja más convincente de la Ciudad de México». «¿Y cómo vamos a ser convincentes?». «Siempre estamos peleando». Diana se levantó y caminó hacia él con expresión dramáticamente romántica. «Ah, mi querido Héctor», dijo con voz melosa y exagerada, «¿cómo puedo expresar mi amor infinito por ti?». Se arrodilló junto a su silla, tomando su mano teatralmente. «Tus ojos son como hojas de cálculo perfectamente organizadas. Tu sonrisa es como un informe financiero sin errores. Mi corazón late por ti como una engrampadora bien engrasada». Héctor estalló en carcajadas, la primera risa sincera y libre que Diana había escuchado de él. «Por favor», dijo tratando de recuperar el aliento. «Si así es como actúas como enamorada, nos descubren en 5 minutos». «Oye», protestó ella fingiendo indignación, «mi actuación es impecable. Tú no tienes sentido artístico para apreciarla». Está bien», dijo él, todavía riendo. «Voy a trabajar en mi sentido artístico antes de mañana». Diana volvió a su silla, contenta de haber roto la tensión del momento. «Hablando en serio, Héctor, va a funcionar.
Encontraremos las pruebas, probarás tu inocencia y podrás reconstruir tu vida sin la sombra de la traición. Y después tendrás que aprender a confiar en la gente otra vez, empezando por tus empleados que te respetan más de lo que crees. Y por ti. La pregunta quedó en el aire, llena de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar. Primero resolvamos esta situación, dijo Diana volviendo a los documentos. Después veremos qué nos depara el futuro. Pero cuando levantó la mirada, encontró a Héctor observándola con una expresión que aceleró su corazón. Había gratitud, sí, pero también algo más profundo. Algo que hacía que el aire entre ellos se sintiera electrificado. Diana, dijo él suavemente. Sí. Gracias por creer en mí, por ayudarme, por ser tú. Era la declaración más cercana a la intimidad que él había hecho. Y Diana sintió algo moverse en su pecho. No tienes que agradecer, respondió ella. Por ahora. Diana sonrió misteriosamente. Primero vamos a ver si puedes actuar como un hombre enamorado de manera convincente. Entonces decidimos si mereces mi agradecimiento. Y por primera vez desde que se conocieron, su provocación vino acompañada de un brillo en los ojos que no tenía nada que ver con molestia o diversión. Tenía que ver con algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente, Diana llegó a la oficina con una misión clara. Si iban a fingir ser pareja en la gala de la noche, ella necesitaba ensayar durante el día. Héctor no sabía lo que le esperaba. A las 8:15, cuando él pasó por su escritorio camino al elevador, Diana se levantó y lo interceptó. «Buenos días, amor», dijo lo suficientemente alto para que Rosa, de la recepción, escuchara. Héctor se detuvo abruptamente, mirándola como si estuviera loca. «Pega, ¿qué estás?» «Shh», la interrumpió ella, acomodándole la corbata con una sonrisa dulce. «Te olvidaste de darme un beso de buenos días». Y antes de que él pudiera protestar, ella se acercó y le dio un beso rápido en la mejilla, dejándolo completamente paralizado. «Nos vemos en el almuerzo, querido», dijo guiñándole un ojo y regresando a su escritorio como si nada hubiera pasado. Héctor se quedó quieto unos segundos, procesando lo que acababa de pasar, mientras Rosa lo observaba con los ojos muy abiertos. Poco a poco, la noticia se esparció por la oficina como pólvora. Diana llamó al jefe Amor. Le acomodó la corbata. Van a almorzar juntos. A las 10 de la mañana, cuando Héctor pidió que ella llevara unos documentos a su oficina, Diana entró cargando papeles y una taza de café. «Aquí están los informes que pediste, corazón», dijo mientras ponía los documentos sobre la mesa. «Diana, para con eso», murmuró él, revisando si la puerta estaba cerrada. «¿Parar qué?», preguntó inocentemente, rodeando la mesa para quedar a su lado. «¿Un novio cariñoso no puede traer café a su novia dedicada?». Se inclinó para alcanzar una carpeta, quedando peligrosamente cerca de él. Su perfume invadió los sentidos de Héctor, y por un momento olvidó completamente que todo era solo actuación. «Estás exagerando», dijo, pero su voz salió más ronca de lo que quería. «Soy actriz de método», respondió ella sonriendo. «Tengo que vivir el personaje». Durante el resto de la mañana, Diana siguió con la performance. Llevaba documentos para él con sonrisas radiantes. Hacía comentarios cariñosos cuando otros empleados estaban cerca, y en una ocasión memorable, le masajeó los hombros mientras él hablaba por teléfono con un cliente. Lo más perturbador para Héctor era que, en algunos momentos, la actuación parecía tan natural que casi olvidaba que era un fingimiento. Cuando Diana reía alguna broma suya, cuando sus dedos rozaban los suyos al darle papeles, cuando lo miraba con esos ojos brillantes. En esos momentos, la línea entre realidad y actuación se volvía peligrosamente delgada. Al mediodía, salieron a almorzar juntos, oficialmente para ensayar para la gala, pero en realidad para continuar la investigación lejos de oídos curiosos. En el restaurante, Diana siguió con la actuación, pero de forma más sutil. «Entonces, amor», dijo entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa, «cuéntame más sobre Alejandro». Héctor miró las manos entrelazadas y sintió algo extraño en el pecho. «¿Qué quieres saber?» «Detalles personales. Si vamos a acusarlo, necesito entender bien quién es». Diana acarició el dorso de su mano con el pulgar, un gesto que debería ser solo parte de la actuación, pero que le envió una corriente eléctrica por el brazo. «Siempre fue ambicioso», empezó Héctor, tratando de concentrarse en las palabras y no en la sensación de sus dedos sobre su piel. «Desde niño quería tener todo lo que yo tenía. Cuando gané una bicicleta nueva, le rogó a mamá hasta conseguir una igual.
Cuando entré a la universidad, él se inscribió en la misma carrera. Comportamiento competitivo, observó Diana mientras seguía acariciando su mano. Eso pudo haberse convertido en envidia. Nunca lo vi así, admitió él. Siempre pensé que era admiración fraternal. Diana se inclinó hacia adelante, acercándose a él. Héctor, a veces las personas que más amamos son las que más nos lastiman, porque son las únicas que tienen ese poder. Había algo en su voz, una ternura genuina que nada tenía que ver con la actuación. Héctor se perdió en sus ojos por un momento, olvidando dónde estaban y por qué. Diana, comenzó él, pero fue interrumpido por el celular sonando. Era Carlos, de mantenimiento. Señor Navarro, perdón por molestar, pero hay unos hombres aquí en la oficina. Dicen que son de Hacienda. La sangre de Héctor se heló. ¿Ya? Dijeron que teníamos 72 horas. Al parecer encontraron nuevas pruebas, señor. Quieren hablar con usted urgentemente. Héctor colgó, llevándose las manos al rostro. Tenemos que regresar. Ahora. Durante el camino de vuelta a la oficina, Diana tomó su mano de verdad, sin fingir. Podía sentir la tensión que emanaba de él en olas. Todo va a estar bien, dijo ella. Vamos a enfrentar esto juntos. Cuando llegaron al edificio de Navarro Enterprises, encontraron a 2 agentes federales esperando en el vestíbulo. Joaquín, el guardia, saludó a Diana discretamente, indicando que la situación estaba tensa. «Señor Navarro», dijo el agente más alto, un hombre de unos 50 años con expresión seria. «Agente Martínez, del Servicio de Administración Tributaria. Necesitamos hablar con usted». «Claro», respondió Héctor, manteniendo la compostura. «¿En mi oficina? En realidad, preferimos que sea en la delegación. Tenemos algunas preguntas que requieren un ambiente más formal». Diana sintió que el pánico le crecía en el pecho. ¿Se llevaban a Héctor? ¿Puedo acompañarlo?, preguntó ella, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma. ¿Y usted quién es? Diana Vega, asistente ejecutiva del señor Navarro. Dudó un segundo, su novia. Héctor la miró sorprendido. Esta vez no era actuación. Lo siento, señorita, pero este es un asunto oficial, dijo el agente. Entiendo. Héctor se volvió poniendo las manos en su rostro. Va a estar bien. Confía en mí. Y entonces, sin pensar, sin calcular, sin actuar, lo besó. No fue el beso teatral de la mañana, sino algo profundo, desesperado, real. Por un momento, Héctor olvidó a los agentes, la investigación, todo. Solo existía Diana, sus labios sobre los suyos, y la certeza de que ella estaba de su lado. Cuando se separaron, ella susurró, «Voy a resolver esto. Te lo prometo». Héctor fue llevado por los agentes, dejando a Diana sola en el vestíbulo, con el corazón acelerado y la mente trabajando frenéticamente. Subió corriendo a la oficina, ignorando las miradas curiosas de los empleados. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera ayudar a Héctor. Fue cuando, revisando sus correos electrónicos una vez más, descubrió algo que había pasado desapercibido. Un mensaje enviado en la madrugada anterior, no de Alejandro, sino de Patricia Ruiz, la directora de Recursos Humanos. El correo parecía inocente, un informe sobre recortes de beneficios, pero tenía un archivo adjunto extraño, un archivo con un nombre codificado. Diana abrió el archivo y sus ojos se abrieron de par en par. Eran copias de documentos que reconoció, los mismos contratos fraudulentos que habían encontrado, pero con marcas de tiempo que mostraban que Patricia había accedido a los archivos semanas antes de que Héctor descubriera las irregularidades. Más aún, había una conversación de WhatsApp capturada entre Patricia y Alejandro, discutiendo cómo transferir la culpa y asegurarse de que Héctor fuera responsabilizado. Diana sintió que la sangre se le congelaba. Patricia no solo era cómplice, era la mente maestra detrás de todo. Alejandro solo era la cara visible de la operación, y ahora entendía por qué la investigación se había acelerado. Patricia había filtrado nuevas pruebas falsas para forzar la detención de Héctor antes de que pudiera descubrir la verdad. Diana imprimió todo rápido, preparando un expediente completo. Luego tomó el teléfono y llamó al abogado de Héctor. «Doctor Mendoza, soy Diana Vega, de Navarro Enterprises. Necesito verlo urgentemente. Tengo pruebas que van a cambiar completamente esta investigación». Mientras hablaba, miró por la ventana, viendo la ciudad extendiéndose frente a ella. En algún lugar allá abajo, Héctor estaba siendo interrogado por un delito que no cometió. Pero Diana había prometido resolver esto, y siempre cumplía sus promesas.
especialmente cuando se trataba de alguien que, sin darse cuenta, se había vuelto mucho más importante para ella que solo un jefe complicado. 3 horas después, Diana estaba en la delegación con el doctor Mendoza, el abogado de Héctor, presentando las pruebas contra Patricia Ruiz a los agentes federales. La expresión de sorpresa en el rostro del agente Martínez fue satisfactoria, pero Diana sabía que aún no había terminado. Estas pruebas son sustanciales, admitió Martínez mientras hojeaba los documentos, pero necesitamos más para formalizar los cargos contra la señora Ruiz. Tengo un plan para eso, dijo Diana con determinación, pero primero tendrán que liberar al señor Navarro temporalmente. 1 hora después, Héctor estaba de regreso en la oficina, todavía procesando la vuelta de los acontecimientos. ¿Patricia como la verdadera villana? ¿La mujer en la que había confiado por 5 años? ¿Cómo lo descubriste?, preguntó, observando a Diana organizar documentos en la mesa de reuniones. Instinto femenino, respondió ella sin levantar la mirada. Y el hecho de que fue la única que no parecía sorprendida cuando te llevaron los policías. Héctor se acercó, estudiando su perfil concentrado. Diana, sobre lo que pasó en el vestíbulo. Después, la interrumpió rápido. Primero tenemos que atrapar a la verdadera culpable. Ella se volvió hacia él y Héctor vio una determinación feroz en sus ojos. Voy a crear un contrato falso de exportación con cifras tentadoras. Vamos a dejar que Patricia accidentalmente lo descubra y veamos si pica el anzuelo. Es arriesgado. Si ella sospecha, no va a sospechar. Su ego está demasiado inflado por la victoria de hoy. Diana pasó las siguientes 2 horas creando un contrato meticulosamente falso, completo con empresas fantasma y oportunidades irresistibles para el sobreprecio. A las 5 de la tarde, olvidó el documento en la impresora, sabiendo que Patricia siempre revisaba los equipos antes de irse. A las 6, estaban escondidos en el despacho de Héctor, observando por las cámaras de seguridad mientras Patricia encontraba el documento y lo fotografiaba rápido con su celular. Picó el anzuelo, susurró Diana, triunfante. Ahora solo tenemos que esperar a que contacte a sus cómplices, respondió Héctor. Fue en ese momento que sonó su teléfono. Diana vio que su expresión cambió drásticamente al ver el número. Es del Hospital San José, dijo con voz tensa. Bueno, Diana vio cómo su rostro palidecía poco a poco. Entiendo. Sí, estaré ahí en 20 minutos. Colgó y se pasó las manos por el cabello con gesto desesperado. Mi padre, infarto, está en la UCI. Diana sintió el corazón apretarse. Héctor rara vez hablaba de su familia, pero ella sabía que su padre era una de las pocas personas importantes en su vida. Tienes que ir, dijo ella inmediatamente. Pero el plan, si Patricia actúa hoy y yo no estoy aquí. Héctor. Diana se acercó viendo la angustia en sus ojos. La familia va primero, siempre. Diana, no puedo dejarte sola con esto. Es muy peligroso. Ella tomó su mano, sintiendo el leve temblor en sus dedos masculinos. Ve, dijo firmemente, mirándolo directo a los ojos. Yo me encargo del resto. El contacto de sus manos envió una ola de calor por el brazo de Héctor. En ese momento, mirando a Diana, tan fuerte, tan decidida, tan dispuesta a luchar por él, algo se movió en su pecho. Algo que había estado intentando ignorar por semanas, pero que ahora era imposible negar. Ella no era solo su empleada, no solo su aliada, era todo. Diana. Empezó a decir, pero ella negó con la cabeza. Ve con tu padre. Prometo que cuando regreses, Patricia estará esposada. Héctor dudó un segundo más, luego besó rápido su frente. Gracias, susurró, y salió corriendo. Diana quedó sola en el despacho, todavía sintiendo el calor del beso en su frente. No había tiempo para analizar sentimientos. Tenía una misión que cumplir. 2 horas después, Patricia mordió completamente el anzuelo. Diana, escondida en la sala de archivos con el agente Martínez, grabó a Patricia al teléfono, coordinando con Alejandro sobre cómo aprovechar el nuevo contrato. Los dos discutían cifras, porcentajes y métodos de lavado de dinero con la naturalidad de quien hace eso desde hace años. Cuando los agentes federales entraron en la oficina de Patricia con la orden de arresto, ella intentó defenderse, pero las grabaciones eran irrefutables. No pueden probar nada, gritó mientras la esposaban. En realidad, dijo Diana saliendo de la sala de archivos, podemos probar todo, incluyendo que intentaste incriminar a un hombre inocente. Patricia la miró con odio puro. No sabes con quién te metiste, chica. Sé exactamente, respondió Diana con calma. Me metí con alguien que subestimó por completo a una secretaria decidida.
Alejandro fue arrestado en su casa una hora después, intentando quemar documentos comprometidos. La operación fue un éxito total. A las 11 de la noche, Diana estaba en la oficina de Héctor, organizando los documentos finales cuando él llegó del hospital. «¿Cómo está tu padre?», preguntó ella de inmediato. «Estable. Va a estar bien», respondió, pero sus ojos no la soltaban. «¿Y Patricia?». «Presa. Alejandro también». «Misión cumplida», dijo ella simple. Héctor se acercó lentamente como si la viera por primera vez. «Diana, salvaste mi empresa, mi reputación, mi vida». «Salvé la verdad», corrigió ella. «Y tú has hecho lo mismo por mí muchas veces sin darte cuenta». «¿Cómo?». «Me diste la oportunidad de ser más que una secretaria. Me diste la oportunidad de hacer la diferencia». Héctor se detuvo a pocos centímetros, con los ojos brillando con algo que ella nunca había visto antes. «Diana Vega», dijo en voz baja e intensa, «eres la mujer más extraordinaria que he conocido». Y por primera vez desde que se conocieron, no hubo juegos, provocaciones ni actuación. Solo dos personas que habían encontrado algo precioso la una en la otra, en medio del caos y la aventura. Algo que ninguno de los dos estaba preparado para nombrar, pero que sabían que había cambiado sus vidas para siempre. Una semana después del arresto de Patricia y Alejandro, Navarro Enterprises volvió a respirar. La investigación había sido archivada, la reputación de la empresa restaurada, y Héctor se había convertido en una especie de héroe empresarial en los medios mexicanos. Diana, modestamente, había rechazado todas las entrevistas, prefiriendo volver a la rutina normal. O al menos, eso esperaba. El jueves por la mañana, un hombre alto y elegante apareció en la recepción, causando un pequeño alboroto entre las empleadas. Andrew Collins tenía 35 años, cabello castaño perfectamente peinado, sonrisa de comercial de pasta dental y ese tipo de encanto que hacía suspirar a las secretarias. «Buenos días», dijo él a Rosa, que prácticamente se derritió. «Tengo reunión con el señor Navarro a las 10. Andrew Collins, Collins International». Cuando Diana lo vio salir del elevador, tuvo que admitir que era impresionante. A diferencia de Héctor, que emanaba un poder controlado, Andrew irradiaba carisma natural y simpatía genuina. La reunión duró 2 horas. Diana sirvió café 3 veces y notó que Andrew siempre agradecía educadamente. Preguntaba cómo estaba y la trataba como persona, no como mobiliario. Después de que Héctor lo acompañó al elevador, Andrew se detuvo en el escritorio de Diana. «Señorita Vega, ¿verdad?», dijo con un ligero acento americano. «¿Puedo robarle unos minutos de su tiempo?». Diana miró hacia el elevador, donde Héctor conversaba con otro ejecutivo. «Claro, señor Collins. Por favor, llámeme Andrew. He oído mucho de usted en las últimas semanas. Espero que hayan sido cosas buenas», respondió ella, curiosa. «Más que buenas, impresionantes. Un asistente que resuelve investigaciones federales, eso no es común en un currículum». Diana rió. «Fue una situación excepcional». Andrew se inclinó un poco, bajando la voz. «Diana, ¿puedo hablar francamente? Estoy expandiendo operaciones en México y necesito a alguien con su creatividad y determinación. ¿Qué le parece si almorzamos mañana? Tengo una propuesta que podría interesarle». Antes de que Diana respondiera, sintió una presencia familiar. Héctor había regresado y observaba la conversación con una expresión que no lograba descifrar. «Claro», respondió a Andrew. «Será un placer». Andrew sonrió radiante. «Perfecto. Nos vemos mañana entonces». Se despidió educadamente de Héctor y se dirigió al elevador, dejando un silencio tenso en el aire. «¿Reunión productiva?», preguntó Diana, tratando de sonar casual. «Mucho», respondió Héctor secamente. «Aparentemente el señor Collins está interesado en algo más que inversiones». Al día siguiente, durante el almuerzo en el restaurante más elegante de la zona rosa, Andrew fue directo al punto. «Diana, quiero que seas mi directora de operaciones en México. Salario de 500,000 pesos mensuales, total libertad creativa, equipo propio y participación en las utilidades». Diana casi se atragantó con el agua. «¿500,000? Para empezar. Con bonos por desempeño podría llegar a 1,000,000 en 2 años. Era 10 veces lo que ganaba en Navarro Enterprises. Una oportunidad que cambiaría su vida completamente». «Es una oferta generosa», dijo con cuidado. «Usted vale eso y mucho más». «Diana, empresas como Navarro son limitadas. Jerarquía rígida, crecimiento lento, mentalidad tradicional. Conmigo tendría libertad para innovar, implementar sus ideas, hacer una diferencia real». Durante el resto del almuerzo, Andrew detalló la propuesta. Era toda una profesional ambiciosa podría soñar.
Pero ¿por qué entonces sentía un nudo en el estómago? Los días siguientes, Andrew comenzó a aparecer en Navarro Enterprises con sospechosa frecuencia. Lunes, reunión sobre alianzas estratégicas. Martes, discusión sobre sinergias operativas. Miércoles, análisis colaborativo de mercado. Cada visita incluía unos minutos con Diana, siempre con sonrisas cálidas y comentarios elogiosos sobre su trabajo. Los empleados no eran ciegos, los rumores volvieron con fuerza. El gringo está interesado en Diana. Apuesto a que va a aceptar su oferta. Pobre jefe, la va a perder. Héctor, por supuesto, estaba al tanto de todo, y su reacción fue interesante. El jueves, Diana encontró en su escritorio un memorándum oficial que la promovía a asistente ejecutiva senior con un aumento del 40%. El viernes llegó un ramo de flores con una tarjeta, para la empleada más valiosa de la empresa. El sábado, Héctor la llamó a casa. ¿Diana? Héctor. Estaba pensando, ¿te gustaría cenar hoy? Para hablar sobre tu trayectoria profesional. ¿Mi trayectoria profesional se discute un sábado en la noche? Es un asunto urgente. Diana rió. Héctor, ¿estás bien? Perfectamente bien. ¿Por qué preguntas? Porque estás actuando raro. Primero el aumento sorpresa, luego las flores, ahora una cena urgente. Silencio al otro lado de la línea. ¿Héctor? Diana, dijo él finalmente con voz tensa, ¿vas a aceptar la propuesta de Collins? Ah, ahora ella entendía. ¿Por qué? ¿Eso te molestaría? Molestaría a la empresa, perder a una empleada tan competente. Solo a la empresa otro silencio. Diana, ¿puedo ser honesto? Por favor. La idea de que trabajes para otro hombre, para Andrew Collins, me vuelve completamente loco. La confesión llegó cargada de una vulnerabilidad que ella nunca había escuchado en su voz. ¿Loco cómo? Loco de celos, loco de rabia, loco de miedo a perderte. Diana sintió que el corazón le aceleraba. Héctor, sé que no tengo derecho. Sé que soy tu jefe, que nuestra situación es complicada, que Andrew puede ofrecer mucho más que yo. Lo interrumpió suavemente. Diana, Héctor, ¿quieres saber la verdad sobre la propuesta de Andrew? Sí, ya decidí. La voy a rechazar. ¿En serio? ¿Por qué? Diana sonrió, aunque él no pudiera verla. Porque descubrí que hay cosas más valiosas que el dinero y la libertad creativa. ¿Cómo qué? Como trabajar al lado de alguien que me desafía, me respeta y, dudó un momento, me hace sentir que puedo conquistar el mundo. El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Diana, dijo finalmente con la voz quebrada, ¿aún quieres cenar esta noche? Sí, respondió ella. Pero esta vez tú pagas la cuenta. Y por primera vez en semanas, Héctor rió. Una risa genuina, aliviada, feliz. Trato hecho. El lunes siguiente, Diana pasó el día pensativa. Aunque le había dicho a Héctor que rechazaría la propuesta de Andrew, aún no había hablado oficialmente con el inversionista. Era cuestión de cortesía profesional. Andrew merecía una respuesta clara y personal. A las 4 de la tarde, tomó una decisión. Rosa, dijo mientras pasaba por la recepción, voy a salir temprano hoy. Si alguien pregunta, di que tuve un asunto personal que atender. Claro, querida. ¿Todo bien? Perfecto. Solo necesito cerrar un asunto pendiente. Diana tomó un taxi hasta el elegante edificio donde Andrew había rentado oficinas temporales para sus operaciones en México. El lobby era impresionante. Mármol italiano, arte moderno y una vista panorámica de la ciudad que costaba una fortuna. La recepcionista la anunció y en pocos minutos Diana fue escoltada hasta la oficina en el piso 22. Andrew la recibió con su sonrisa cálida de siempre. Diana, qué sorpresa tan agradable. Pensé que solo nos veríamos mañana. Andrew, gracias por recibirme sin avisar. Necesito hablar sobre tu propuesta. Claro, siéntate. ¿Café? ¿Agua? ¿Champaña para celebrar? Diana se acomodó en la silla de cuero, observando la oficina lujosa. Todo ahí gritaba éxito y oportunidad. En realidad, Andrew, vengo a declinar tu oferta. Su sonrisa vaciló un poco. ¿Declinar? Diana, sé que la propuesta puede parecer arriesgada, pero... No es cuestión de riesgo, interrumpió ella con amabilidad. Es cuestión de pertenencia. Andrew se sentó en la silla frente a ella, claramente confundido. ¿Pertenencia? Diana escogió sus palabras cuidadosamente. Tu oferta es generosa, Andrew, más que generosa. Es una oportunidad que cualquier profesional soñaría tener. Pero descubrí que mi lugar está al lado de Héctor Navarro, en Navarro Enterprises. No es solo trabajo, es familia. Andrew se recostó, procesando la información. Diana, ¿puedo ser franco? Tienes potencial para ser mucho más que el asistente de alguien, aunque ese alguien sea Héctor Navarro.
Y seré mucho más, respondió ella sonriendo. Pero quiero construir eso donde tengo raíces, donde la gente me conoce, confía en mí y donde puedo hacer una diferencia real. Andrew suspiró, pero mantuvo su sonrisa elegante. No puedo decir que no estoy decepcionado, pero respeto tu decisión. Gracias por entender. Hablaron unos minutos más sobre proyectos futuros y posibles consultorías puntuales. Diana se estaba despidiendo cuando la puerta se abrió de golpe. Héctor Navarro entró como un huracán, con el cabello algo despeinado, el traje arrugado y la respiración agitada, como si hubiera corrido. Sus ojos fueron directo a Diana, luego a Andrew, y de nuevo a Diana con una expresión que mezclaba alivio, enojo y pánico. «Diana», dijo claramente sin aliento, «¿viniste?» Yo pensé. Diana lo miró sorprendida. «Héctor, ¿cómo? ¿Qué haces aquí?» Yo. Miró a Andrew, que observaba la escena con creciente fascinación. «Joaquín me dijo que saliste temprano para atender un asunto personal y yo creí que tú. ¿Pensaste que iba a aceptar la propuesta?», completó Diana, empezando a entender. «No, o sea, sí, bueno». Héctor se pasó las manos por el cabello, completamente fuera de su usual compostura. «Diana, no puedes aceptar. Yo no puedo. La empresa no puede. Yo no puedo perderte». Andrew tosió discretamente. «Tal vez debería dejarlos solos». «No», gritó Héctor, volteándose hacia él. «Collins, no entiendes. Diana no es una empleada cualquiera. Ella es... ¿Es qué?», preguntó Andrew, claramente divirtiéndose. «Es mía», explotó Héctor, y luego se sonrojó furiosamente. «Quiero decir, ella trabaja para mí, en mi empresa, con mis clips y mis donas motivacionales». Diana se tapó la cara con las manos, dividida entre la vergüenza y la diversión. «Héctor, y además», siguió él, ahora completamente fuera de control, «ella salva mis investigaciones, resuelve mis problemas, hace que mi vida tenga sentido. Y no puedes simplemente aparecer aquí con tu sonrisa perfecta y tu oficina elegante para robármela». Andrew claramente trataba de no reírse. «Señor Navarro, tal vez debería escuchar lo que Diana tiene que decir». «Diana». Se volvió hacia ella dramáticamente. «Sé que él puede ofrecer más dinero, más oportunidades, más todo, pero yo puedo ofrecer. Yo puedo». Se detuvo, dándose cuenta de que no sabía exactamente qué podía ofrecer. Diana se levantó lentamente. «Héctor Navarro», dijo con voz firme, «acabas de irrumpir en la oficina de un inversionista respetado, gritar como un adolescente posesivo y hacer el mayor ridículo de tu carrera profesional». Héctor palideció. «Diana, yo... Y además», continuó ella mientras tomaba su bolso, «ni siquiera te diste la molestia de preguntar cuál era mi decisión antes de volverte loco». Se dirigió a la puerta. «Para que sepas, vine aquí a rechazar la propuesta de Andrew, porque por alguna razón inexplicable decidí que mi lugar está a tu lado». Héctor se quedó boquiabierto. «¿Tú? ¿Rechazaste?» «Sí, la rechacé. Pero después de esta escena ridícula, estoy considerando cambiar de opinión». Y se fue, dejando a Héctor plantado en medio de la oficina de Andrew, quien ahora se reía abiertamente. «Amigo», dijo Andrew dándole unas palmadas en la espalda, «tienes algunos problemas de comunicación que resolver». 2 horas después, Héctor estaba en la puerta del departamento de Diana, sin saco, corbata floja, cabello despeinado. Había tocado 3 veces y esperado 10 minutos hasta que ella finalmente abrió. «¿Qué quieres?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Te quiero de vuelta», dijo él simplemente, «pero no como secretaria». Diana levantó una ceja. «No, como socia, compañera, novia, lo que quieras ser mientras sea a mi lado». Ella lo estudió por un largo momento. «Solo si prometes nunca más usar ese traje negro de villano de Disney». «Prometido, y no hacer más escenas ridículas en oficinas ajenas». «Bueno, lo intentaré». «Héctor, está bien, prometido. Nada de escenas. Comunicación adulta y civilizada siempre». Diana casi sonrió. «Y admitir que a veces tengo razón». «Eso no puedo prometer. Sería mentira». «Héctor». «Está bien, tienes razón, siempre tienes razón, especialmente sobre mis trajes de villano». Esta vez, Diana sonrió de verdad. «Mejor». Antes de que pudiera decir algo más, Héctor la tomó de la mano, eliminando la distancia entre ellos. «Diana Vega», dijo mirándola directo a los ojos, «desde el primer día le diste vuelta a mi vida. Transformaste mi oficina en un circo, mi reputación en comedia y mi corazón en... algo que ni siquiera sabía que todavía funcionaba». «Héctor, te amo», dijo simple y directo. «Amo tu valentía, tu inteligencia, tu capacidad para convertir clips en arte y donas en filosofía. Amo cómo me desafías, me irritas y me haces querer ser un hombre mejor.
y antes de que Diana pudiera responder, la besó. No fue como el beso desesperado en el vestíbulo ni el beso teatral del restaurante. Fue un beso que llevaba promesas, esperanzas y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Cuando se separaron, Diana sonrió. Yo también te amo, dramático imposible. 6 meses después, Navarro Enterprises era irreconocible. Los pasillos que antes solo tenían susurros nerviosos, ahora bullían con conversaciones animadas. La cafetería, convertida en un centro social, recibía empleados de todos los niveles durante los descansos. Y en el piso 27, donde antes reinaba un silencio intimidante, risas genuinas escapaban regularmente de la oficina de la nueva directora de proyectos. Diana ajustó la placa en la puerta de su oficina. Un regalo de Héctor en su día de promoción, y sonrió al ver a Rosa, la encargada de limpieza, pasar canturreando por el pasillo. La transformación de la empresa había empezado con un proyecto ambicioso que Diana propuso justo después de aceptar el nuevo cargo. Proyecto Familia Navarro, lo llamó. Restauración completa de los beneficios cortados, creación de un programa de apoyo médico emergente, implementación de horarios flexibles para padres y, su idea favorita, un programa de viernes creativos, donde los empleados podían proponer mejoras para la empresa. Diana. Héctor apareció en la puerta, usando un traje azul marino que ella había elegido personalmente. Nada de negro intimidante. Reunión en 5 minutos. ¿Qué reunión?, preguntó ella, mirando la agenda. La que acabo de inventar para tener una excusa y verte. Diana se rió, negando con la cabeza. Héctor Navarro, te has vuelto un hombre imposible de tomar en serio. Culpa tuya. Me convertiste en alguien que sonríe durante las reuniones de presupuesto. Era verdad. El cambio en Héctor había sido gradual pero impresionante. El CEO austero que aterrorizaba a los empleados se había convertido en un líder que conocía los nombres de los hijos de su gente y preguntaba por sus familias. Seguía siendo exigente y profesional, pero ahora combinaba autoridad con humanidad. Carlos quiere hablar contigo, dijo, apoyado en la puerta. Algo sobre una propuesta para mejorar el sistema de limpieza. Carlos tiene buenas ideas. La semana pasada sugirió un sistema de reciclaje que ahorrará un 30% en materiales. ¿Ves? Otro de tus proyectos revolucionarios dando resultados. Diana se levantó y caminó hacia él. Nuestros proyectos, corrigió ajustándole la corbata. Somos un equipo, ¿recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me lo recuerdas todos los días. Esa noche cenaron en el mismo restaurante donde todo había empezado a cambiar entre ellos. Luna Rosa se había vuelto su lugar. Donde celebraban los triunfos de la empresa, discutían nuevos proyectos y simplemente disfrutaban de la compañía del otro. «¿Sabes?», dijo Diana probando el vino. «A veces aún no creo cómo empezó nuestra historia. Con tú derramando café en mi traje de villano, con tú siendo un jefe imposible y yo una empleada testaruda». Héctor rió, pero había algo diferente en su expresión. Un nerviosismo que Diana no pudo identificar. «Diana», dijo dejando la copa sobre la mesa, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. Si te derramo café todos los días durante los próximos 50 años, ¿aún me amarías? Diana inclinó la cabeza, sonriendo. Pregunta rara. ¿Por qué? En lugar de responder, Héctor se levantó y se arrodilló junto a la mesa, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Todo el restaurante pareció detenerse, las conversaciones bajaron mientras los demás clientes notaban lo que sucedía. «¿Por qué?», dijo, abriendo la caja para mostrar un elegante anillo de diamantes. «Quiero tener el derecho oficial de derramar café en ti por el resto de nuestras vidas». Diana se cubrió la boca con las manos, lágrimas asomando en sus ojos. «Diana Vega», continuó Héctor, con la voz llena de emoción, «transformaste mi vida en una aventura diaria. ¿Quieres casarte conmigo?» Por un momento se quedó sin palabras. Luego, con la sonrisa más radiante que Héctor había visto, respondió. «Vas a tener que amarme incluso si yo te derramo café de vuelta». Héctor rió, deslizando el anillo en su dedo. «Sí», dijo antes de que ella terminara la frase. «Para siempre, sí». El restaurante estalló en aplausos, pero para Diana y Héctor solo existían ellos dos. El futuro brillante adelante y la certeza de que habían encontrado algo extraordinario en la persona menos esperada. ¿Qué te pareció la historia de Diana y Héctor? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias.
y aprovecha para ver más historias emocionantes dando clic aquí en la pantalla final.